Buenas tardes, estamos un día más en el podcast del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Y hoy vamos a hablar de los médicos de urgencia. ¿De los médicos de urgencia o los médicos en urgencias? Vamos a buscar esa diferencia de preposición que es muy importante porque la Sociedad Española de Médicos de Medicina de Urgencia y de Emergencias está de enhorabuena porque el Ministerio de Sanidad ha dado un paso más para reconocer esta especialidad, ser urgenciólogo. Y ahora vamos a explicar un poco qué es todo esto de urgenciología, porque tenemos con nosotros al doctor Javier Gutiérrez Carahuel, que es médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Urgenciólogo, cambiar esa preposición, porque ahora cuando decimos es que se va a aprobar los médicos de urgencia y puede quien nos esté viendo diga, ¿y quién me ve a mí ahora en urgencia que fui el otro día? ¿Quién me vio? Claro, esto es un problema que yo veo lógico que a la persona que acude a urgencias con un problema de salud, de urgencias, no sepa muy bien si no ha existido la especialidad hasta entonces quién te estaba atendiendo. Realmente eso depende muchas veces del centro hospitalario o del área donde se desarrolle esta actividad profesional de la urgencia o emergencia, porque hay hospitales, por ejemplo, como el Virgen del Rocío, por poner un ejemplo, que es mi hospital, que es mi segunda casa, que llevo 35 años allí, que es una urgencia muy multidisciplinar. Ahí los adjuntos del servicio de urgencia, hay adjuntos que tienen la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad de AMIR, otros que son cardiólogos, otros que son internistas, otros que son intensivistas, ha habido también muchos neumólogos también. ¿Por qué? Porque realmente no existía la especialidad de urgencia y emergencia. Entonces, claro, es un área, es un ecosistema muy peculiar, donde yo creo personalmente que para todo el mundo no sirve, igual que no todo el mundo puede ser cardiólogo, radiólogo o traumatólogo. Tiene que gustarte de verdad ese ecosistema tan especial en donde tú atiendes un problema de salud que no se puede demorar. Muchas veces la diferencia entre la urgencia y la emergencia se ha comentado muchas veces que una urgencia es una situación clínica que requiere una actuación rápida. Ya la rapidez o no depende de la prioridad, de la gravedad que se establezca en las áreas de triaje. Pero una emergencia es una situación clínica que requiere una actuación inmediata, porque si no se muere el enfermo. Hay muchísimas patologías que si no actúas rápido el enfermo se muere, ya sea un infarto de miocardio, un código ictus, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax de tensión, un politraumatizado con una situación de sangrado incoercible, con choque hemodinámico y volémico. Entonces hay muchas situaciones, es un ecosistema especial donde los médicos tienen que estar bien formados, bien preparados para hacer un diagnóstico diferencial adecuado de lo que le está pasando a ese paciente, si es realmente, porque es verdad que entonces ahora mismo lo que ocurre es que los médicos que están en los servicios de urgencia, me da igual que sea un servicio de urgencia de un centro de salud, el 061, o sea una medicina extrahospitalaria o un hospital, pues son médicos que no tienen la especialidad porque no existía, pero que les gusta ese ámbito y ese ecosistema de trabajo en donde requiere una formación adecuada y muy amplia además, porque tú tienes que ser, son médicos que los médicos de urgencia tenemos que establecer un diagnóstico rápido, dar un alta con la garantía de que ese enfermo tiene un diagnóstico lo más aproximado posible con un tratamiento adecuado. Y también es verdad que los servicios de urgencia están saturados muchas veces porque la gente va a urgencias porque tiene un problema que no tienen accesibilidad al sistema por lo que todos sabemos de demoras a la hora de dar una cita con el médico de atención primaria o una demora en la consulta con el especialista en cuestión. Entonces, cuando ese problema de salud, el paciente no ve que tiene un dolor o tiene un problema que no se resuelve, se va a urgencia. Entonces, los médicos actualmente que están en los centros de salud, en los dispositivos de cuidados críticos de urgencia, en los hospitales, en las ambulancias de nuestro sistema extrahospitalario, 061, SAMU, pues los médicos son médicos que les gusta la urgencia, que quieren ser urgenciólogos y que no se ha podido porque llevamos desde el año 1987 reclamando una especialidad. Eso quería comentar, lleváis bastantes años reclamándola, evidentemente son médicos todos los que están en urgencias, pero lo que buscáis es que ese paciente que llega a urgencias tenga el mejor trato, el trato más excelente posible con unos médicos preparados ex profeso para esa, nunca mejor dicho, emergencia, urgencia con la que hay que tratar
estos tipos de problemas. Claro, además, la SEME, la Sociedad Española de Medicina de Emergencia, que es la que garantiza y lidera todo el proceso fíjate tú que se creó en el año 1987. Entonces primero hay que agradecer a todas esas personas que han trabajado por la creación de esta especialidad. Algunos ya no están entre nosotros, como el primer presidente, que es Pepe Millar, y después ha habido otros muchos presidentes de la Sociedad Española de Medicina de Emergencia. Actualmente está Tato Vázquez Lima, que es un jefe de servicio de un hospital de Galicia. Y bueno, realmente las SEMES, ya desde hace muchos años, pues la verdad es que la especialidad esta debía existir ya. ¿Qué pasa? Pues cada vez que salían, depende del color del gobierno, pues se aprobaba la creación, después venían los otros y se volvía a embarrar el tema. Entonces, porque ya fíjate tú, en el año 2012 la ministra Ana Pastor, estando el PP, decidió que era necesario para nuestro sistema sanitario crear la especialidad de urgencia y emergencia. Ya se crea, porque ya te digo que en los años 80, aunque ya se sabe ya cómo debe ser el perfil de un médico de urgencia y emergencia, y cuáles deben ser sus competencias, pero no es hasta entre el año 2004 y 2024 cuando se lucha más por esta especialidad. Y según qué gobierno existía, qué color, pues ha ido cambiando, se aprobaba, pero no terminaba de aprobarse. Entonces, Ana Pastor ya habló de eso, después volvió el PSOE con la ministra Leire Pajín, que también dijo que era necesario, pero nunca se han llegado a poner de acuerdo. La verdad es que los problemas han podido ser múltiples. ¿Y en qué punto estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en que ya se ha creado, en julio del 2024, se aprobó y salió publicado en el Boletín Oficial del Estado la creación de la nueva especialidad de urgencias y emergencias. Y digamos que la idea era que ya hubiese las primeras promociones en el 2025 de nuevos especialistas vía MIR, que es claro, porque eso entraríamos con unas promociones, un periodo de formación. formación. La Sociedad Española de Medicina de Emergencia tiene un cuerpo doctrinal, un cuerpo formativo muy amplio y muy extenso, porque realmente abarca a todas las áreas de medicina, en donde debe ser la garantía de que esas personas que adquieran la especialidad tengan la formación adecuada. ¿Qué ocurre? Que ya está creada y está aprobado en el Boletín Oficial del Estado, pero ahora mismo estamos en un momento en donde se ha puesto un recurso a ese decreto, porque es verdad que hay entre 15.000 y 20.000 médicos en España que no cumplen los criterios porque claro, cuando tú empiezas una especialidad, hasta que aparece la primera promoción, los médicos que actualmente trabajan en las urgencias, que llevan muchos años, 10, 15 o 20 años, o como yo, 35 años, pues tienes que darle una forma de acceso extraordinario, los que cumplan unos criterios, que concretamente es que tengan una especialidad vía MIR y lleven más de 4 años trabajando en las urgencias y que acrediten que están trabajando en áreas de urgencia. Entre los que llevan entre 2 y 4 años tendrán que someterse a una prueba, un examen, una prueba de evaluación, que concretamente son 3 casos clínicos, no sé ahora mismo, no está especificado todavía esto. Pero ¿qué pasa? Han surgido este conjunto de profesionales que son entre 15 y 20.000 en España, muchos de ellos que han creado una asociación, la Asociación de Médicos Generales, y también recursos que están interpuestos por el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, el de Cataluña, que claro, en ese decreto donde establece los criterios para incluir en el acceso extraordinario, para que tú no puedes hablar de que tengan que tener una especialidad vía MIR, porque hay muchos compañeros nuestros que llevan trabajando para las distintas administraciones públicas en áreas de urgencia, pero no tienen el MIR. Entonces, tú tienes que incluir a esas personas. Ellos no piden que se les dé la especialidad, ellos lo que piden por tener posibilidad de acceder al sistema de acceso extraordinario. Y una vez que ya tengamos todos los medios que trabajan en la urgencia, que son ya especialistas en urgencia y emergencia, bueno, pues ya irán surgiendo las promociones, en lo cual las promociones después de un adecuado proceso formativo, donde habrá que son los tutores que se dedican a esto, tendrán que, porque es una especialidad muy compleja, en donde no solamente a nivel teórico, a nivel práctico, de habilidades, etcétera. O sea, un médico de urgencia y emergencia tiene que saber atender desde un cólico nefrítico o una cosa que puede ser más banal, hasta una sensación de parada cardiorrespiratoria, un paciente que se te muere en tus manos, y eso hay que formarlos bien, ¿no? Y lo que está claro y bueno, y ahora mismo, pues, ese recurso se ha metido a trámite. Y estamos pendientes simplemente que el Tribunal Supremo ha dicho que sí, que no podemos dejar fuera a tantos profesionales que llevan tantos años dedicados en el sistema sanitario público y privado a este tema, y que se les saque fuera del proceso de inclusión. Entonces, se ha paralizado el momento, y ahora me imagino yo que
el gobierno pues tendrá que modificar algunos puntos de ese Real Decreto para que nadie se quede fuera y que lo merezca, por supuesto. Claro. Que no dejéis nadie atrás. Claro, claro, porque ya que se ha conseguido por fin la especialidad... No se quede nadie atrás de los que se lo merecen, que se hagan bien las cosas, que se hagan bien las cosas. Lo que está claro es que para ser médico de urgencia, aparte de la evaluación que tendría que hacer, tiene que gustarte mucho la adrenalina. Sí. Mira, las urgencias... el reto, porque cada urgencia es un reto. Sí, en realidad los médicos, los buenos médicos de urgencia, porque yo siempre digo que hay 4 tipos de médicos, los buenos, los regulares, los malos y los pacharlos, pero es verdad que los médicos de urgencia tienen que estar muy informados. Además, es lo que tú dices, las urgencias ya de por sí es un área de trabajo dura y muy sacrificada, porque tú no estás ahí, tú no tienes un número de pacientes en consulta como puede tener 40, 50 al día o 60. Hay esa demanda, hay días que hay más personas en urgencia y hay días que hay menos. Entonces, hay que verlos a todos, independientemente que después se trate realmente de una urgencia o no, ¿no? Porque yo digo, es verdad que urgencia es lo que el paciente cree que es urgente. Yo no puedo quejarme si me viene un paciente con un dolor aquí, porque no sabe lo que es, claro. Pero sí le puedo, una vez que lo exploro, lo veo y lo escucho en condiciones laborales adecuadas, pues le puedo decir, mire, usted, esto no es una urgencia, no se preocupe usted, ya pide usted cita a su médico de familia, a su especialista, lo que sea. Pero es verdad que es un área de trabajo dura, donde no sabes cuándo te vas a tener que poner en movimiento, digamos, porque suena el busca y hay una situación de parada cardiorrespiratoria o un paciente precipitado de un tercer piso. Entonces, pasas de la vida a la muerte en 0,2 segundos y tienes que luchar contra esa situación de caos individual, que es el proceso de esa persona, y después además adaptarte a esa situación de ruido, es un sitio duro donde se trabaja duro. Vamos, todos sabéis, tú habrás oído alguna vez urgencia que siempre están llenas. Eso es una cosa crónica. Es verdad que después de la pandemia ha aumentado la demanda de las personas, de los ciudadanos a los servicios de urgencia, porque hay más demora en las otras áreas asistenciales donde tenían que acudir. Pero bueno, nosotros estamos ahí para ver a todo el mundo. Entonces, que después al final no es una cosa tan grave, bueno, pues se le dice, se explica y ya está. Pero un sitio duro no todo el mundo sabe. Además que tiene una visión muy global de toda la medicina. Ten en cuenta que tú puedes venir por un dolor de espalda, un dolor dorsal, espontáneo, sin traumatismo, y porque tú lo achacas a coger un mueble en tu casa o 2 sacos y resulta que es un infarto de miocardio. Entonces es muy importante escuchar a los pacientes, analizar cómo es ese motivo de consulta, los síntomas acompañantes. Es duro y sobre todo por la demanda, que es a demanda, no tienes una paciente citado, ¿no? Es duro, apasionante y siempre abres el libro en una hoja en blanco. Sí, fíjate, yo te voy a decir una cosa, yo que llevo tantos años en esto, y que la medicina quema, porque quema con los años, pero es vocacional totalmente, vamos. A mí me gustan mucho muchas áreas de la medicina, pero ¿qué pasa? A pesar de tener 2 especialidades, es que yo no podía ser urgenciólogo hasta ahora, porque no existía la especialidad. Llevamos muchos años reclamándola, y bueno, y además importante para el recambio generacional, porque nosotros nos vamos siendo ya más viejos y llega un momento en que nos jubilemos, entonces hace falta que los que vienen detrás estén bien formados, porque es que yo siempre digo que el sistema sanitario, los pilares básicos son la primaria y la urgencia, porque es donde por primera vez un paciente entra en contacto con un galeno, así de claro. Doctor Javier Gutiérrez Caracuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Yo espero que por fin vea las primeras promociones. La verdad es que hasta que no lo vea mis residentes por allí aprendiendo todas las cosas que hay que enseñarles sobre las urgencias, no me lo voy a creer, pero yo espero que sí, yo creo que sí. Seguro que sí. Hemos hablado del apasionante mundo de las urgencias y de que los urgenciólogos van a estar ya muy pronto, de verdad, ejerciendo como tales dentro de las urgencias de nuestros hospitales. Hasta aquí ha sido hoy el podcast del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Muchas gracias, buenas tardes.